Infrastructure Automation, ¿no? Que es Infrastructure as Code, donde tú puedes especificar como código la infraestructura que usas. Y no es nada nuevo, son las cosas que un buen administrador de sistemas estaría antes con scripts bash y demás. Lo que pasa que ahora, bueno, tienes unas herramientas que te ayudan a hacerlo mucho mejor, más fácil y demás. Y las dos principales son Puppet y Chef, que vienen a un poco a hacer lo mismo y hay ligeras diferencias, sobre todo de temas de comunidad y demás. ¿Qué pasa ahora con Infrastructure as Code, ¿no? Tienes nuevas soluciones que te traen nuevos problemas. Si tú tienes tu infraestructura que la puedes definir como código, pues tienes el problema de, bueno, ¿qué versión de infraestructura estoy usando? O yo cambio aquí en esta línea de código, cambio la versión de Apache que esté instalada. ¿Cómo hago que eso se me propague a los servidores? Entonces, al final tienes los mismos problemas que tienes en desarrollo y debes seguir las buenas prácticas que se siguen en desarrollo, ¿no? Tagging, hacer branches, hacer releases y demás. Y pasas a tener otro problema que es, antes tú esperabas porque las cosas se compilaran, ahora esperas que los servidores se autoconfiguren ellos, ¿no? Arrancas una máquina virtual y eso empieza a instalarse cosas y ahí es donde pasas a mover el cuello de botella un poco más adelante. Pero en general es una buena idea porque trae ciertos beneficios. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí sois capaces de volver a una versión previa de vuestro desarrollo, ¿no? Digamos, pues una aplicación web, hacéis un deploy, eso peta y decís, bueno, quiero instalar la anterior. ¿Cuántos podéis hacerlo? Medianamente razonable. Ahora que hacéis un cambio en la infraestructura, actualizáis un paquete, entonces ya tenéis la combinación del Word, del paquete y los ficheros de configuración. ¿Cuántos podéis decir, bueno, pues vuélveme atrás si esto no funciona? Menos. Pues la infraestructura como código intenta aliviar un poco esos problemas. Entonces voy a comentar Puppet por encima como, bueno, una introducción. Cómo funciona. Chef os voy a ir comentando un poco las diferencias hasta donde yo sé. Los ficheros de configuración de Puppet se llaman manifest y son un poco como Ruby, ¿no? Sin la sintaxis. Y puedes utilizar templates RB, como en Rails, para definir ficheros de configuración y meter variables. No es Ruby, es un DSL que se han inventado ellos, que en Chef, por ejemplo, sí que es Ruby puro y duro. Y un poco la sintaxis es esta, ¿no? Defines varios elementos que quieres que se ejecuten en el servidor cuando se hace provisioning. La infraestructura es código. Si tú quieres instalar el paquete OpenSSH, lo definirías así. Dices package OpenSSH server, asegúrate que esté instalado. Ya está. O sea, defines exactamente la infraestructura como código. Es un modelo declarativo donde se define el estado, no el proceso de cómo quieres llegar a ese estado. Para los que uséis Maven, es un poco esa idea de esto es lo que quiero que pase. No te digo cómo hacerlo, sino que quiero que este es un poco el resultado. Y eso es una parte fundamental de cómo Puppet funciona. Yo le digo que NTP esté funcionando, esté corriendo, ¿no? El servicio NTP. Si no estaba corriendo, me lo arranca. Si está corriendo, no hace nada. Tú no tienes que decirle cómo se arranca ni nada. Y es clave porque según vas escribiendo manifest, te das cuenta, muchas veces vas a caer en ese error de si yo ejecuto algo en la máquina,
la siguiente vez que lo ejecute tiene que darme el mismo resultado. No puedo hacer proceso, ¿no? De decir, ejecútame esto y luego hazme esto. No, tú tienes que definir el proceso final de cómo quieres que la máquina esté configurada. Es un poco, te cambia un poco, desde la parte de desarrollos, es un poco un cambio de mentalidad. Y no hay scripting. Y en Chef creo que es un poco distinto, que es más como scripting, ¿no? De estos son los pasos y los va ejecutando en orden. Tiene una arquitectura maestro-agente, entonces es como en el colegio, el maestro no dice cuando los niños van al baño, sino que los niños le dicen quiero ir al baño. Y pues es lo mismo, ¿no? Los agentes dicen estoy aquí, ¿qué configuración necesito? Y el maestro se la manda, le dice pues tienes que instalar estos paquetes, tienes que copiarte este fichero y demás. Entonces el agente lo configuras para que cada cierto tiempo haga ping al máster y el máster le responde con lo que tiene que hacer. Herramientas que deberíais usar o es interesante si vais a empezar a probar Puppet. Una de ellas es Vagrant. Vagrant es una automatización en la línea de comandos de Oracle VirtualBox, ¿no? Para máquinas virtuales. Entonces, te permite muy fácilmente hacer aprovisionamiento con ficheros de Puppet o Chef. Tú defines en un fichero de Vagrant, quiero esta máquina y provisionamela con Puppet o con Chef y este es el fichero de Puppet. Entonces, te permite tener la configuración separada de lo que es la máquina. Tú tienes máquinas que compartes, en plan, yo tengo una máquina base que es CentOS. Y tengo un montón de ficheros de configuración para distintos servidores. Base de datos, servidor web, servidor con otra cosa. Entonces yo solo tengo una máquina base y cuando arranco Vagrant hace que con Puppet esa máquina se autoconfigure en ese rol. Entonces no tengo que tener 3 VMs distintas, sino que tengo una base configurada con Vagrant y con Puppet y automáticamente se me configura. Y esto te permite, pues, entre equipos de desarrollo de sistemas, compartir unos ficheros de Puppet y ya está. No tienes que mandarle, oye, mándame la máquina virtual. Y tiene una gran virtud que es, si la gente de sistemas usa Puppet, ¿no? Y tiene las máquinas de producción configuradas con Puppet, te puede decir, oye, hay un problema en producción, arréglalo, y solo pasa en producción. Tú podrías coger esos ficheros de Puppet, arrancar máquinas virtuales en tu PC y probar esa configuración exacta que está en producción, porque tienes los ficheros de Puppet, con lo cual vas a poder hacer réplicas exactas. Las máquinas virtuales de Vagrant se llaman base boxes. Hay una lista de máquinas disponibles en vagrantbox.es y esas ya están preconfiguradas para arrancarlas con Vagrant, pero vosotros podéis crearos la vuestra propia. Simplemente sería la base, la máquina virtual con el Linux instalado o el sistema operativo y con alguna configuración especial para que Vagrant pueda conectarse. Y es muy fácil de usar. Es una gema que podéis instalar, añadís una basebox desde una URL, incluso podéis configurarla dentro del fichero de configuración. Entonces le dices, bueno, bájate esta máquina CentOS 6 de esta URL y llámale CentOS 6 tal. Vagrant Init My Project os va a crear un fichero de ejemplo de Vagrant. Vagrant App va a arrancar esa máquina virtual y configurarla con Puppet. Vagrant SSH os va a dar un login SSH a la máquina
suspend la va a dormir, resume es despertarla y destroy es cargarse la máquina. Porque luego cuando vuelvas a hacer background tab, si la máquina no estaba creada, te la vuelve a crear. Entonces eso te permite mucho hacer pruebas sin romper nada, porque siempre puedes hacer background destroy, background tab y tienes una nueva máquina para jugar con ella. Sí. VirtualBox tiene snapshots, pero la idea es que con Vagrant tú tienes los ficheros de Puppet, tú tienes la configuración. Esa configuración, si la tienes en Source Control y has hecho cambios, siempre puedes ir a versiones anteriores, hacer Vagrant Tab otra vez y ya tienes la versión anterior. Efectivamente, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, claro, con Puppet le dices, instálame HTTPD. Eso se lo baja de un repositorio, ¿no? de RPM o de Debian o lo que sea. Pero si yo le digo, hostia, la versión anterior de HTTPD, y eso está en Puppet, pues se baja la versión anterior. La idea es que no tengas que usar eso, ¿no? Otra cosa que hacemos también, por ejemplo, tenemos tarballs, tenemos wars y demás en repositorios de Maven. Entonces también tenemos eso versionado. Y sí que, hombre, podría darse el caso de que has instalado una snapshot y claro, ya no sabes cuál exactamente es. Pero la idea es que no tengas que llegar ahí. Si tenéis preguntas, simplemente gritarme o algo. Yo me emociono y no paro. En integración continua se suponía, en el concepto de integración continua se suponía que ya desplegábamos en producción o solamente era para desarrolladores. Porque a mí me parece esto es integración continua cambiando el nombre y con herramientas más modernas. Efectivamente, es usar más la herramienta más adecuada al problema que tienes. Yo he hecho muchas cosas de estas con Maven, por ejemplo, ¿no? De arráncame un servidor, o con Ant, arráncame el servidor, conéctate por SSH, ejecútame esto y esto. Al final te das cuenta de que llega a cierto punto. Puppet, por ejemplo, ya es una herramienta de gestión de la configuración de los sistemas, tiene muchas más capacidades y lo que se ha estado haciendo... Mira que yo soy committer de Maven y tal, pero al final se pervierte y se usa para muchas cosas que no da. Sí, pero yo me refería al concepto, es decir, en integración continua es todo esto, solo que son herramientas nuevas. Estamos hablando que DevOps no era de herramientas, pero parece que DevOps es integración continua de toda la vida con herramientas nuevas. Sí, el problema es que integración continua, sí, es integración continua, pero luego hay otro concepto que es continuous deployment, que es un poco donde entra estas herramientas. Integración continua parece que siempre se ha utilizado y ha parado en desarrollo o QA, ¿no? De, ahora ya tengo esto, el Word o lo que sea. Y siempre se ha quedado corto del siguiente paso. Lo puedes hacer con lo que he comentado, es lo mismo de siempre, más o menos lo mismo de siempre con herramientas nuevas. Lo puedes hacer con scripts de Bash. Pero claro, ya se te queda un poco... También puedes hacer integración continua con Chrome. Pero le falta ahí un poco, ¿no? Entonces, sí que hay gente que, pues esto lo integras con Jenkins, por ejemplo. Y tú dices, joder, pues Jenkins me hace el Word y Jenkins me puede gestionar Puppet también. Cada vez que haya un cambio de los ficheros de Puppet, hazme un test y ponme los ficheros de Puppet en producción. Al final eso también lo tienes que hacer. Entonces es gestionar las dos cosas. No, yo es que pensaba que integración continua sí que llegaba a producción. Depende. Lo he visto hacer y siempre queda un poco... Porque no puedes definir qué haces, que Jenkins se arranque una máquina virtual
que lo hace con jCloud y algunos plugins que hay por ahí y te instale cosas, pero ¿cómo defines las cosas que quieres que te instale? ¿No? Al final es un poco más así. Entonces es una cuestión de herramientas. La integración continua llega al momento del despliegue, pero después del despliegue, el segundo después de si eso va a funcionar o no, hasta ahora la integración continua no ha conseguido solucionarlo bien, ¿no? Sí, es una cuestión de herramientas, pero no solo de herramientas, sino también de DevOps. En teoría es la filosofía. Luego hay las herramientas que te ayudan a implementarla. Entonces, la filosofía, integración continua, yo siempre lo he visto usado por desarrolladores. Aunque tú hagas con integración con Jenkins, hagas deployments a producción, la gente de operaciones, pues bueno, te dice, bueno, esta es la máquina, ellos ya te han definido una máquina con un Tomcat, con una base de datos, con tal, con cual. Y te dicen, esta es la máquina, ahora tú haz lo que quieras con ella. Y es un poco el llegar a hablar. Y la gestión de configuración, que eso también lo he visto hecho con Maven. Con Maven o con Ant se han creado tarballs que te incluyen pues desde el Tomcat, el Word, el fichero de configuración, el no sé qué, no sé cuánto. El sistema operativo entero. Claro. Y se queda corto en eso. Y bueno, un fichero de Vagrant tiene esta pinta. Tú dices qué box quieres usar, puedes especificar puertos que hacen forwarding, compartir carpetas, y aquí en la parte interesante sería el aprovisionamiento, ¿no? De decir, provisionamela con Puppet, el fichero el manifest es base.pp, y cuando haces Vagrant Tab va a ir y va a aplicar ese fichero a la máquina virtual que has arrancado. Y el base.pp pues puede tener esta pinta, ¿no? Por ejemplo, para instalar Java, el JDK. Y esto te arrancaría una máquina, se descargaría la máquina si no la tienes, arrancaría la máquina, y en cuanto la máquina está levantada, te aplica esto y ya tienes el JDK instalado. Y esto, por ejemplo, lo compartes con gente. Y solo tienes que compartir esto y el fichero de Vagrant. Otra herramienta relacionada con Vagrant es VWI, que te permite crear máquinas de Vagrant muy fácilmente. La podéis descargar de ahí. Y es automatizar la automatización ya. Tú instalas VWI y puedes crear a partir de plantillas, puedes crear un nuevo proyecto y cambiar ficheros de scripting, no recuerdo ahora mismo, creo que son shell, para crearte una nueva máquina Vagrant automáticamente. Esto es por si queréis, no os fiáis, por ejemplo, de las máquinas baseboxes que hay por ahí, o tenéis una en particular que no existe, pues con esto podéis fácilmente crear una nueva, ¿no? Pues sale CentOS 6.1 y nadie la ha publicado todavía, pues tú te la puedes montar. Básicamente te bajas el ISO y esto automáticamente te la prepara. Para aquellos que os gusten los IDEs y Eclipse principalmente, Gepetto es un editor de Puppet para Eclipse. Otras opciones hay TextMate. Yo uso TextMate con un bundle de Puppet. Y Gepetto hace eso en Eclipse y también te permite gestionar módulos de Puppet, que hablaré luego de ellos. Entonces, vamos a entrar un poco en el DSL de Puppet, cómo se definen los resources de Puppet y en general máquinas. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, si yo quiero crear un usuario, le pongo user, Dave, nombre de usuario, y puedo definir una serie de propiedades. Y con esto Puppet me lo va a crear. Y se definen así. Las propiedades se pasan aquí, dentro de la estructura. Y ensure present, asegúrate que esté presente. Si queréis probar esto,
fácilmente, sin tener que instalar todo lo que es la arquitectura cliente-servidor y demás, master agent, es Puppet apply y el nombre del fichero. Y Puppet va a ejecutarlo y os va a crear ese usuario. Entonces, si lo hacéis en una máquina virtual, mejor. Otro concepto clave de Puppet es el orden. Como me dije, tú especificas el estado final de cómo quieres la máquina. Entonces, nada te garantiza que las cosas que tú defines van a ejecutarse en ese orden que tú las has definido. Tú tienes que especificar dependencias entre ellas. Si yo quiero que me crees este fichero con este contenido Hive y luego quiero que me pongas en el log el fichero ha sido creado, pero asegúrate de ponérmelo después de que el fichero ha sido creado, no antes. Entonces le pones un require y usas el nombre del tipo que has usado y el tipo en mayúscula. Eso indica que es una referencia. Y esto hará que esto se ejecute siempre después que esto. Esto en cuanto los ficheros crecen, pues es importante. La otra opción más corta es usar esta flecha. Si veis esta flecha por ahí, quiere decir, esto se tiene que ejecutar antes que esto. Y es la forma simplificada. En Puppet podéis usar variables con el $, y luego simplemente hacer referencia a ellos con el $, también. Y esto crearía este fichero en esta ruta con este contenido. También podéis acceder a facts, que son, digamos, variables de entorno del sistema, de la gente. Entonces, hostname os daría el nombre del agente donde esto se está ejecutando. FQDN es Fully Qualified Domain Name, la dirección IP y demás. Entonces, así podéis customizar el agente basándose en sus características. Pues que la arquitectura es 64 bits, bueno, entonces hazme esta otra cosa, ¿no? No hagas esto. Que de hecho, eso también tiene condicionales. Puedes hacer ifs, puedes hacer cases. Por ejemplo, dependiendo del sistema operativo, el paquete Apache se va a llamar HTTPD o Apache 2. Entonces, si tú creas este fichero, este manifest, con este contenido, te va a correr tanto en CentOS como en Red Hat como en Debian, sin tener que cambiarlo. No tienes que tener dos versiones distintas. De esta forma, con condicionales, puedes manejar esos casos. Y luego puedes agrupar esas definiciones en clases. La clase NTP, pues es básicamente decir que el paquete NTP está instalado y el servicio está corriendo. Y luego puedes referenciar esas clases, bueno, simplemente haciendo clase NTP. Y él ya va a usar esto. Otro ejemplo, porque también puedes pasar parámetros a clases, con valor 1, valor 2, valor por defecto. Y luego puedes referenciar esa clase diciendo class tal, con el valor 1 es esto, el valor 2 es este. Y luego puedes reusarlo con los valores que quieras. Entonces, la clase es la forma de agrupar los resources de Puppet y poder luego reusarlos sin tener que hacer copy-paste. Y luego ya para el reuso mayor están los módulos, que son agrupaciones de clases, tipos y demás conceptos de Puppet que tú puedes poner disponibles para otra gente, ¿no? Por ejemplo, ahora en GitHub hay un montón de módulos ya creados, pues hay un módulo NTP, tú simplemente tienes que importar ese módulo y ya tienes la clase NTP definida y demás. Y tú puedes crear tus propios módulos y compartirlos, que de hecho es la forma que ellos recomiendan para trabajar, ¿no? Trabajar siempre con módulos. Puedes bajarte el módulo de Tomcat, el módulo de Jenkins y demás, que ya te ofrecen funcionalidad, ¿no? De poder decir class Tomcat. Y ya automáticamente se va a bajar Tomcat, se lo va a instalar, lo va a tener corriendo y demás. Depende de lo que te haga el módulo.
Y también permite hacer templates, ¿no? Es decir, yo creo que este fichero, etc.fu, el contenido venga de esta plantilla. Y la plantilla puedes definir variables como tipo RB, como en Rails. Y puedes usar las variables de Puppet o los facts. Y finalmente, ¿cómo defines qué nodos, qué agentes tienen qué configuración? Puedes usar, hay varias formas, una de ellas es por nombre de dominio. Cuando un agente tiene este nombre de dominio, aplícale esta configuración. Es lo que configurarías en Puppet. Entonces aquí estás reusando clases que has definido y le dices, bueno, pues el LDAP, pues móntame esta clase. Y esa clase pues instalará el paquete, el servicio y demás. Y tenía un ejemplo rapidillo de cómo poder hacer, por ejemplo, un clúster de Tomcats con varios Tomcats y Postgres, ¿no? Una base de datos Postgres en dbacme.com y n número de servidores Tomcat con una aplicación web. Los módulos que necesitaríais, bueno, esto ya luego cuando lo cuelgue, si lo queréis mirar en detalle, ¿no? Yo estoy reusando módulos de Postgres, de Tomcat y de Maven. Por ejemplo, la clase base de datos, yo le digo, como ya tengo el módulo Postgres, ya no tengo nada mucho que hacer aquí, le digo, instálame un Postgres, la contraseña del Postgres va a ser Postgres, hazme el initdb de Postgres, créame un usuario y le llama en Postgres y llámale web, y créame la base de datos web. Y esto ya me crearía una base de datos, con un usuario en Postgres y Postgres corriendo. Solo con estas líneas. Luego, si para crear el servidor web, le digo, instálame el paquete del JDK, úsame la clase Tomcat y arráncame una instancia que le vamos a llamar myTomcat. Con la clase Maven es bájate lo que está en el repositorio Maven dentro del grupo con ACME versión 1.0 Word y cópiamela en el directorio web apps de Tomcat. Y, por ejemplo, el fichero de configuración etc. tal, pónmelo con el contenido, base de datos está en el servidor de base de datos tal y la contraseña de la base de datos es esto, ¿no? Para decir, esta gente con Tomcat se va a conectar a la base de datos que tú le configures en este fichero. Y veis que uso variables para poder redefinir eso ahora en nodos. Yo tengo un nodo base donde defino la contraseña de la base de datos. Tengo un nodo que es la base de datos. Cuando esta gente con este nombre de dominio se arranque, me va a instalar la base, voy a llamar a la clase base de datos y me va a hacer todo de Postgres. Y luego aquí, todos los nodos que se llamen www y un número.acme.com van a ser Tomcats. Entonces, ahora yo arranco agentes con Tomcat instalado y si arranco uno que le llamo base de datos y arranco todos los que quiera con Tomcat y automáticamente se van a configurar. Y bueno, tenía aquí, también se puede hacer test de Puppet con rspec Puppet. Puedo decir, bueno, el nodo db.acme.com tiene que contener el paquete Postgres, ¿no? Y eso me permite, sin tener que hacer todo el proceso de deploy, de arrancar la máquina virtual y demás, me permite hacer test de unidad al final. Entonces, bueno, tenéis ahí el código, código de los módulos, pondré las slides en el blog y compartimos unos cuantos módulos de Puppet en esta dirección. Y si tenéis preguntas, ¿sí? La respuesta es 44. De configuración, esos datos persistan. ¿Cómo te lo montas? Porque has dicho que la máquina se tumba todo, ¿no? O sea, sí. Se tumba todo. ¿Quieres persistir los datos o los ficheros de configuración? La base de datos. Yo tengo unos ficheros
Claro, pero date cuenta que estamos hablando de, a lo mejor quieres arrancar una máquina o igual quieres arrancar 50. Entonces, los logs al final, pues los vas a tener que tener en algún fichero, en algún sistema de ficheros compartido. Porque tampoco nada, aunque no uses nada de esto, nada te garantiza que la máquina va a durar ahí toda la vida. Montas, por ejemplo, hay desde sistemas de logs distribuidos, ¿no? De mándame los logs a este otro servidor, utilízame ficheros compartidos, la base de datos obviamente no me lo montes en máquinas virtuales que te vas a ir cargando y demás. Eso todo, claro, al final, lo que has hecho siempre lo vas a tener que seguir haciendo, lo puedes hacer más fácil. Otra cosa más, he visto que las passwords las pones en los ficheros de configuración. Ujú. Para máquinas de para desarrollo, pues correcto, pero una password de construcción. Puedes, los ficheros, a ver, la contraseña, puedes sacarte el fichero descargártelo de algún sitio, puedes configurarlo en base de datos, puedes configurarlo en el DAP, hay múltiples opciones. Ujú. El tema de archivos de configuración para diferentes aplicaciones, ¿cómo se gestionan? ¿Puedes? Archivos de configuración para diferentes configuraciones. Puppet tiene el concepto de diferentes configuraciones que al final son diferentes manifestos y pues tú tendrías a lo mejor el que enseñé con 3 nodos, pues tendrías otro que sería desarrollo, otro producción, y entonces tú cambiarías ahí, a lo mejor pues cambias las variables, cambias cosas. Sí, pero me refiero, por ejemplo, Apache tiene su propio archivo, el apache.conf. Sí. Ese tema, Puppet, ¿qué hace? ¿Le pone el que viene por defecto? ¿No puedes personalizarlo a través de Puppet ni nada? Sí, 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 tú defines, yo quiero que este fichero HTTP-conf tenga este contenido. Vale. Y si tienes distinto contenido en desarrollo y en producción, pues al final vas a tener que meter eso en una variable o tener 2 ficheros, que es HTTP de Development o Production, y escoger, según el manifiesto que aplicas, cuál. Sí. Sí, CF Engine es otro. No he usado CF Engine. Puppet, por ejemplo, tiene bastante comunidad. Y el tema de los módulos está muy bien, de que un montón de gente se crea sus módulos y los comparte. No te puedo decir sobre CF Engine, que no he usado. Sí. Sí, lo hay y tienes que buscar formas alrededor, ¿no? Por ejemplo, tú cuando está lo que he enseñado, inicialízame la base de datos en Postgres. Claro, tú eso, inicializar la base de datos, tú no puedes hacer simplemente un Postgres initDB, porque la siguiente vez que ejecutes Puppet lo va a ejecutar otra vez y eso va a petar porque ya está creada. Entonces tú tienes que definir esa función o esa clase como, si la base de datos no está creada, que eso a lo mejor puede ser desde ejecútame este comando y a ver si devuelve 0,1 a ejecútame este comando, conéctate a la base de datos, ejecútame este SQL. Yo he tenido problemas para carga de datos de SQL inicial, que no hay una forma de decir quiero este contenido en la base de datos, si no existe, porque tendrías que hacer selects de todo y tal. Entonces sí que tienes que buscar formas alrededor, sí. Bueno, tengo que dejarlo y si queréis me pilléis por aquí y hablamos. Adiós. Ya ha dicho que le voy a dar capote a él y a...